El polvo se levantaba del suelo cada vez que los cascos de Eladio, el vaquero, golpeaban la tierra. Las montañas de Sonora se veían distantes, pero él ya no podía seguir adelante. Había caído en una emboscada. El ataque había sido rápido, brutal, y en su huida, un disparo lo alcanzó en el muslo, dejándolo tendido en el camino. Eladio nunca había sido un hombre de pedir ayuda, y menos cuando no podía proteger a los suyos. Pero ahora, la necesidad de sobrevivir lo había reducido a un simple hombre, tendido en el suelo, sin fuerza para levantarse. La luz del sol comenzaba a desvanecerse, tiñendo el cielo de un color naranja quemado que reflejaba la dureza del día. Con los ojos entrecerrados, Eladio trató de mover las piernas, pero el dolor fue insoportable. La fiebre comenzó a subir y su visión se tornó borrosa. Sabía que no quedaba mucho tiempo antes de que la deshidratación lo venciera. Justo cuando pensó que la oscuridad lo reclamaría, vio una figura acercarse desde la distancia. Al principio, pensó que era una ilusión, producto del calor y la fatiga, pero cuando vio la silueta de una mujer montada en un caballo, se dio cuenta de que no estaba soñando. María, la joven que había estado sola desde que su esposo murió en un accidente en las minas, estaba recorriendo las tierras de la familia, buscando algo de agua. Cuando vio al vaquero en el suelo, el instinto de ayudar la movió a acercarse. Al principio, dudó. No sabía si él era un bandido o simplemente un hombre necesitado de ayuda, pero el miedo a quedarse sola en esas tierras desoladas se desvaneció al ver la vulnerabilidad de aquel hombre. Él no estaba armado, y sus ojos, aunque llenos de dolor, mostraban una cierta honestidad. Bajó del caballo con rapidez, temiendo que él no resistiera mucho más. Su rostro estaba sucio, la camisa rota, y la herida en su pierna era profunda, la sangre se filtraba por el suelo, ya seca. ¿Qué te pasó?, preguntó María con la voz suave, pero firme, mientras se agachaba junto a él. Eladio intentó sonreír, pero no podía. Su respiración era irregular, y la fiebre le quemaba la piel. No fue nada, murmuró, aunque sabía que había mentido. La herida era grave y no tenía fuerzas para ocultarlo. María observó su pierna, y con rapidez comenzó a buscar en su bolsa de cuero algo con que detener la hemorragia. El vaquero no era un hombre fácil de engañar, pero ella estaba decidida a salvarlo, aunque no sabía cómo. No puedo dejarte aquí, dijo con determinación. Necesito que aguantes. Si no, no llegarás hasta el pueblo. Eladio no dijo nada, pero su mirada se suavizó al notar la preocupación en los ojos de ella. María era joven, apenas había cumplido 22 años, pero su vida había sido más dura de lo que cualquiera podría imaginar. Su padre había muerto cuando ella era una niña, y su madre, una mujer fuerte, la había enseñado a valerse por sí misma. María conocía el desierto como la palma de su mano, pero nunca había tenido que enfrentar algo tan serio como esto. Ella, que siempre había sido independiente, no dudó. Sabía que si no lo ayudaba, él moriría en ese desierto. Con cuidado, le quitó la camisa rota, usándola para hacer un torniquete improvisado. Su corazón latía rápido, y sus manos temblaban, no por miedo, sino por la urgencia de la situación. Mientras lo hacía, su mente volvía una y otra vez al pensamiento: no puedo dejarlo morir. Al terminar de vendar la herida, observó el rostro de Eladio, sudoroso, pálido y frágil. El vaquero abrió los ojos lentamente y la miró, como si estuviera reconociéndola por primera vez. Gracias, susurró, con voz rasposa. María lo observó en silencio, sin saber qué decir. La respuesta era obvia, pero no había palabras que pudieran explicar el impulso que la había movido. Lo único que importaba ahora era salvarlo. El vaquero intentó incorporarse, pero la presión de la herida lo hizo caer de nuevo. Su rostro reflejaba el dolor que no podía ocultar. María lo ayudó a recostarse, asegurándose de que estuviera cómodo, al menos por el momento. ¿Dónde vives?, preguntó Eladio, con dificultad. Vivo en la casa de los González, no muy lejos de aquí, respondió ella, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Yo te llevaré allí. El vaquero, aunque débil, levantó una ceja. ¿Llevarme? ¿A mí? María asintió. Tienes suerte de que esté aquí, o morirías aquí mismo, solo en el desierto, respondió ella con un tono decidido. Eladio la miró con una mezcla de agradecimiento y desconfianza. No era común encontrar a alguien que no solo ayudara sin pedir nada a cambio, sino que también lo hiciera por instinto. Él sabía que ella había arriesgado su propia seguridad para ayudarlo. Y aunque no quería ser una carga, no tenía otra opción más que confiar en ella. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Eladio, sus ojos reflejando algo más que solo cansancio.
María lo miró por un momento, como si sopesara sus palabras. Porque nadie merece morir solo, respondió ella, de manera sincera. Y si algo me enseñaron en la vida es que la gente buena nunca debe estar sola. Él no pudo evitar sonreír, aunque con dolor. Yo nunca he sido bueno, dijo, casi en un susurro. No te preocupes por eso, respondió María, sonriendo suavemente. Ahora solo necesitas descansar y no pensar en nada más. Eladio cerró los ojos, agotado, pero una pequeña parte de él se sintió reconociendo que algo había cambiado en su vida. Esa mujer, una completa desconocida, había decidido salvarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió esperanzado. Eladio despertó en medio de una fiebre ardiente, los músculos tensos y el cuerpo agotado. Intentó mover un brazo, pero el dolor lo atravesó como una daga. No recordaba cómo había llegado a ese lugar, ni cuánto tiempo había pasado desde que cayera del caballo. Solo sabía que su pierna derecha ardía como fuego. La herida estaba allí, profunda y sangrante. Un sudor frío cubría su frente, y lo peor de todo era el vacío que sentía en su estómago. Sabía que estaba demasiado débil para estar solo en el desierto. De repente, una figura se cruzó por su visión borrosa. Era una mujer, joven, de ojos oscuros y expresión decidida. Lo observaba en silencio, con el rostro serio pero lleno de una dulzura contenida. Eladio intentó hablar, pero solo un murmullo salió de su garganta. La mujer, sin perder un segundo, se acercó rápidamente y colocó una mano en su frente, tomando su temperatura. Te encontré, dijo ella con una voz suave pero firme. Y no te voy a dejar morir aquí. El vaquero intentó enfocar su mirada, buscando la fuente de esa voz que, por alguna razón, le transmitía una calma extraña. Sus labios se movieron, pero su cuerpo no respondía como debía. ¿Quién eres? Logró preguntar, su voz quebrada. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, se apresuró a moverse rápidamente, recolectando algunas hierbas y vendajes que llevaba en una pequeña mochila. Con una habilidad que Eladio no esperaba, comenzó a vendar su herida sin más explicaciones. Mi nombre es María, dijo al fin, sin mirarlo. Vivo cerca, no muy lejos de aquí. Te encontré mientras buscaba agua para mis caballos. Estabas inconsciente y no pude dejarte aquí. Eladio la observó mientras ella trabajaba con rapidez y destreza. A pesar de su agotamiento, él no pudo evitar sentirse agradecido, aunque no entendía por qué lo hacía. Esta mujer, con su aire de calma, estaba arriesgando su tiempo y esfuerzo para salvar a un hombre que no conocía de nada. ¿Por qué? No hace falta que lo hagas, susurró él, intentándose incorporar. No soy alguien que valga la pena salvar. María lo miró por primera vez a los ojos, con una intensidad que hizo que Eladio se sintiera expuesto. Había algo en ella que no podía ignorar, una mezcla de dulzura y fuerza, una cualidad rara que él solo había visto en personas que realmente sabían lo que significaba el sacrificio. No voy a dejar que alguien muera solo, respondió, con una firmeza que lo dejó sin palabras. Nadie debería morir así, en el desierto, sin esperanza. Y tú, vaquero, no vas a ser la excepción. Eladio intentó sonreír, pero el dolor fue más fuerte que su intento de aligerar el ambiente. No soy un hombre digno de esta bondad, dijo, con los ojos cerrados, con una mezcla de tristeza y vergüenza. María se inclinó hacia él y, con una fuerza inesperada, lo ayudó a levantarse parcialmente, colocando su hombro contra el de él para darle apoyo. No se trata de lo que merezcas. Se trata de lo que podemos hacer por los demás cuando más lo necesitan, dijo, mientras lo acomodaba para que pudiera descansar mejor. El vaquero, aún débil, observó la determinación en su rostro. Nadie le había hablado de esa forma en años, y mucho menos una mujer que ni siquiera lo conocía. La admiración que sintió por ella creció, no solo por la valentía de salvarlo, sino por la forma en que mantenía la calma en medio de la adversidad. Ella continuó trabajando, sin detenerse, y cuando el sol finalmente comenzó a ponerse, se alejó un momento para traer agua. Eladio aprovechó ese instante para intentar concentrarse en su respiración. El dolor persistía, pero algo dentro de él se sentía aliviado. No estaba solo. Había alguien allí, dispuesta a luchar por su vida. María regresó con un cuenco de agua. Con cuidado, le acercó el cuenco a los labios de Eladio, ayudándolo a beber. La frescura del agua le hizo sentir alivio, aunque sabía que aún estaba lejos de recuperarse. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Eladio, mirando el agua en sus manos, como si fuera la solución a todos sus problemas. María lo miró por un momento, luego sonrió suavemente. Porque si no ayudamos a los demás, ¿qué nos queda?
¿Solo la oscuridad? Dijo, dejando que esas palabras flotaran en el aire por un momento. El vaquero pensó en esas palabras. Estaba acostumbrado a la soledad, a la vida en la que solo importaban sus propias decisiones y sobrevivir. Pero ahora, con María allí, comenzaba a comprender algo que había olvidado, la importancia de confiar en otros, de permitir que alguien más se preocupara por él. No solo en la lucha, sino también en los momentos de vulnerabilidad. Eladio suspiró profundamente, mirando a María. No podía entender por qué, pero sentía una conexión que no podía ignorar. Un vaquero que había pasado toda su vida en los rincones más oscuros del desierto, ahora se encontraba frente a una mujer que, sin pedir nada, lo había salvado. Y aunque no sabía si sobreviviría, sí sabía que había algo que había cambiado en él. La esperanza. ¿A dónde vas después de aquí?, preguntó Eladio, casi como un susurro. María sonrió, una sonrisa cálida y serena, mientras lo miraba directamente. A donde el viento me lleve. Pero por ahora, vamos a salvar tu vida, vaquero. Eladio la observó con asombro, sin palabras. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que alguien realmente se importaba por él. En ese momento, todo lo que había conocido como certeza, se desvaneció. María tenía razón. Nadie debía morir solo. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, Eladio sentía que quizás no estaba tan solo como había creído. El silencio los rodeó mientras se preparaban para lo que vendría. Eladio despertó en medio de la oscuridad, con el rostro empapado en sudor frío. La fiebre aún lo atormentaba, y aunque su pierna comenzaba a cicatrizar, sentía el peso del cansancio como un fardo en su pecho. Lo primero que notó fue que ya no estaba solo. El sonido del viento en la noche era más suave, y el fuego que antes ardía con fuerza ahora solo quedaba como una pequeña brasa. María estaba sentada cerca de él, vigilante, con los ojos fijos en el horizonte. El vaquero no podía ver claramente, pero sabía que ella no descansaba, que algo en su corazón no le permitía relajarse. Eladio se incorporó lentamente, sabiendo que el dolor de su pierna lo seguiría como una sombra. A pesar de la debilidad, algo lo impulsaba a levantarse. Algo que le decía que no podía quedarse quieto. ¿Ya estás despierto?, preguntó María, su voz suave pero llena de preocupación. El vaquero asintió con esfuerzo, tomando una bocanada de aire, pero no dijo nada. La niebla que se cernía sobre el desierto parecía haber hecho desaparecer todas las certezas que tenía sobre sí mismo. Su vida había sido solitaria, marcada por las decisiones que tomaba solo, sin ayuda, sin tener a nadie más que su propio instinto. Pero allí, con María cerca de él, sentía que algo comenzaba a cambiar. No quería depender de nadie, pero no podía dejar de sentir que necesitaba algo más. Algo que no podía nombrar. María lo miró con una mezcla de compasión y frustración. Sabía que él se resistiría a pedir ayuda, que su orgullo lo llevaría a intentar levantarse por sí mismo, aunque le costara la vida. Pero también sabía que él no podía salir adelante solo. Ninguno podía. Tienes que descansar, Eladio, dijo ella, levantándose y acercándose un poco más. Te he cuidado, pero no puedo hacerlo todo. Si no tomas agua y te cuidas, el desierto se llevará lo que queda de ti. Y no voy a permitirlo. Eladio la miró con una intensidad que sorprendió a ambos. La luz de la fogata iluminaba su rostro, haciendo que sus ojos se volvieran más profundos, más oscuros. Algo en esa mirada la hizo detenerse. Se dio cuenta de que había algo en el que no entendía. Algo más allá de un simple vaquero herido. Había una historia detrás de esa mirada. Una historia que él no quería contar, pero que ella comenzaba a leer en los silencios que compartían. No sé cómo agradecértelo, dijo Eladio, su voz áspera. No sé por qué lo haces. No te lo merezco. María se agachó junto a él, sentándose en el suelo, mirándolo directamente. Sus ojos brillaron con una suavidad que, en cualquier otro momento, habría sido reconfortante. Pero ahora, en la quietud de la noche, solo servían para desnudar sus sentimientos. No se trata de merecerlo o no, dijo, con una calma que lo sorprendió. Se trata de lo que es correcto. Si no te ayudo ahora, ¿quién lo hará? La vida no es algo que se deba soportar en soledad, Eladio. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Y, aunque no te lo creas, yo también necesito salvarte. Eladio sintió un nudo en la garganta, como si esas palabras fueran un peso difícil de procesar. ¿Cómo podía alguien querer salvarlo? Un hombre marcado por su pasado, que siempre había estado solo. Pero algo en la forma en que María hablaba lo hizo cuestionar todo lo que había creído hasta ahora. María, empezó a decir,
pero no pudo continuar. El dolor, el cansancio, y sobre todo, la vulnerabilidad que sentía lo hicieron callar. María se acercó más, con una tranquilidad que contrastaba con el caos que él sentía dentro. Sus manos tocaban su rostro, su brazo, su herida, como si estuviera reconociendo no solo su cuerpo herido, sino el alma que estaba detrás de esas cicatrices. No tienes que decir nada más. No estás solo aquí. Y no tienes que entenderlo ahora. Solo, sigue respirando, vaquero. Un silencio pesado llenó el espacio entre ellos. El viento soplaba suavemente, arrastrando la arena, y por un momento, Eladio cerró los ojos, dejando que la quietud de la noche lo envolviera. Había algo en María que le daba una paz inexplicable. Algo en la forma en que la luz de la luna reflejaba su rostro, algo en su fragilidad oculta, que lo atraía sin poder evitarlo. María, al ver que Eladio intentaba relajarse, se alejó un poco para preparar más agua. Pero cuando se levantó, vio a lo lejos un destello de luz. Un caballo, con un jinete, acercándose en la oscuridad. Eladio, que aún estaba medio dormido, también lo vio. ¿Quién? Empezó a preguntar Eladio, pero la voz le falló. La debilidad era más fuerte que él. María, rápida, lo tomó del brazo, con el rostro tenso. No, no dejes que te vean, Eladio. No estás bien. El jinete continuó su avance, sin saber que la pareja estaba justo allí, ocultos en la oscuridad. María se acercó a Eladio, lo empujó suavemente hacia un lado y lo tapó con la manta. No, no puede ser, susurró ella, mirando al jinete acercarse. Era el hombre del cual huía. Elías Gallardo. El vaquero que la había salvado en tantas noches oscuras. Pero ahora, ¿qué iba a hacer ella? ¿Enfrentarse a su pasado, o proteger al hombre que había jurado no abandonar? La respuesta estaba clara en su mente, pero su corazón no estaba tan seguro. El jinete se acercaba cada vez más, el sonido de su caballo resonando en el aire seco de la noche. Eladio, a pesar de su dolor y agotamiento, intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un presagio de peligro. María lo miró con desesperación, su corazón latiendo con fuerza mientras se inclinaba sobre él. No te muevas, susurró, apenas audible. Quédate aquí. Pero Eladio la miró con determinación. Sabía que el hombre que se acercaba no era un desconocido. Elías Gallardo, el hombre que había jurado protegerlo, estaba allí, y sabía que él no era un enemigo. Sin embargo, el miedo lo envolvía. No por sí mismo, sino por ella. María tomó su brazo, mirándolo a los ojos. El silencio entre ellos era denso, lleno de tensión y una conexión que no podían ignorar. María nunca había sentido algo tan profundo, y Eladio tampoco. A pesar de su orgullo y su desconfianza, algo en su interior le decía que ella era su salvación. El jinete llegó finalmente, deteniendo su caballo a pocos metros de ellos. Elías Gallardo desmontó con agilidad, su mirada fría y calculadora. Cuando vio a Eladio, tendido en el suelo, sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, sin rodeos, mirando a María con desconfianza. María no dijo nada, pero la tensión en su rostro era evidente. Elías sabía que ella no era una mujer común. Había algo en ella que lo hacía diferente de todas las demás, algo que lo atraía sin que pudiera evitarlo. Pero Eladio estaba en peligro, y eso era lo único que importaba ahora. Está herido, dijo María, tratando de mantener la calma. Necesitamos ayuda. Elías la miró con seriedad, su voz grave y firme. ¿Por qué lo has traído aquí, María? ¿Qué ha sucedido? Eladio, aún débil, intentó hablar, pero su garganta estaba seca. María se agachó a su lado, ofreciéndole más agua mientras intentaba contener sus emociones. No podía dejar que su pasado se interpusiera en su presente. No había otro lugar al que ir, dijo ella, evitando mirarlo. Solo quería salvarlo. Elías observó la escena en silencio, comprendiendo lo que había sucedido. No era el primer hombre herido que encontraba en el desierto, pero sí era la primera vez que una mujer tomaba la decisión de cuidar a un extraño sin esperar nada a cambio. Él también había sido una víctima de la vida, pero siempre había mantenido una distancia emocional, sin permitir que nadie lo ayudara. Y ahora, María lo había hecho por él. El silencio se alargó entre ellos. Elías observó a Eladio y luego se agachó junto a él. Comenzó a examinar su herida, haciendo preguntas rápidas, evaluando su condición. La tensión seguía en el aire, pero el vaquero sabía lo que tenía que hacer. Su instinto protector lo guiaba,
y no podía dejar que alguien más sufriera si estaba en sus manos ayudar. Te voy a sacar de aquí, dijo Elías, con firmeza, mirando a María. Lo llevaremos a la cabaña más cercana. Él no puede seguir aquí, va a perder más sangre. María asintió, pero no podía evitar sentir una punzada de inseguridad. Elías había llegado en el momento justo, pero ella sabía que el desierto no perdonaba. Lo había aprendido de la manera más dura. Mientras Elías se preparaba para cargar a Eladio, ella se levantó y miró hacia el horizonte, sintiendo la soledad que siempre había sido su compañera. Eladio intentó mantenerse consciente mientras Elías lo levantaba con cuidado. Sentía que el vaquero había venido a salvarlo, y aunque no entendía cómo ni por qué, algo dentro de él agradecía profundamente esa intervención. Había aprendido a no confiar en nadie, pero esta vez algo era diferente. No podía explicarlo. Solo sabía que no quería perder la oportunidad de vivir. ¿Dónde vamos?, preguntó María, mientras los tres comenzaban a caminar hacia el refugio. A un lugar seguro, respondió Elías. No te preocupes por nada más. El sol comenzaba a levantarse en el horizonte, pintando el cielo de colores dorados y rojizos. El aire fresco de la mañana les dio un respiro mientras avanzaban a paso firme. María y Elías no hablaban mucho, pero había algo en el caminar de ambos que indicaba una nueva comprensión, una nueva conexión. Eladio, por su parte, sentía que su vida había dado un giro inesperado, y no solo por la herida, sino por lo que María había hecho por él. Algo había cambiado, algo que no podía deshacer. Cuando llegaron a la cabaña, Elías colocó a Eladio sobre una manta en el suelo, asegurándose de que estuviera cómodo. María se apresuró a preparar más agua y alimentos, mientras el vaquero descansaba, agotado pero agradecido. Te voy a cuidar, dijo María, mientras lo miraba con suavidad. Te vas a recuperar, vaquero. No vas a morir aquí. Eladio la miró, sorprendido por sus palabras. Nunca había conocido a alguien como ella. Alguien que, sin dudar, lo había salvado sin esperar nada a cambio. María no lo veía como un simple vaquero herido. Lo veía como a una persona, con una vida por delante, una vida que aún podía cambiar. Con el paso de los días, Eladio se fue recuperando. Pero más que la recuperación física, fue la transformación emocional lo que comenzó a suceder dentro de él. La presencia de María lo cambió, lo hizo replantearse todo lo que había creído hasta ese momento. La relación entre ellos creció de manera lenta pero firme, como una planta que se nutre de la tierra antes de comenzar a florecer. Ambos sabían que el desierto podía ser cruel, pero también sabían que juntos podían enfrentar lo que viniera. Y aunque el camino por recorrer aún era incierto, algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Eladio ya no veía el desierto con los mismos ojos. Ya no lo veía como un enemigo. Ahora, era solo una parte de la vida, una vida que aún valía la pena vivir.